Bienvenidos al Día PM. Luego de varios cambios en la fecha del reinicio de vuelos internacionales desde el Perú, este viernes el mismo presidente Martín Vizcarra anunció en conferencia de prensa que los viajes al exterior se reanudarán a partir del 5 de octubre, como parte de la fase 4 de reactivación económica. Te resumimos todos los detalles en el siguiente video. Y algo muy importante, estamos autorizando en este decreto supremo el inicio del transporte de pasajeros por vía aérea en vuelos internacionales a partir del 5 de octubre. En función de las normas específicas que va a dar el Ministerio de Transportes con el Ministerio de Salud. Se van a iniciar los vuelos internacionales, pero con destinos que sean seguros desde el punto de vista sanitario. Comenzaremos con algunos países vecinos de la región. Eso también lo hemos conversado con los presidentes de los países de Sudamérica. Vamos a conversar con los vuelos internacionales con países vecinos de la región. Y poco a poco, gradualmente, se hará hacia otras latitudes, pero con todo el cuidado del caso. Y ahí estará el protocolo correspondiente. Para recibir un viajero del exterior se va a exigir, entre otras cosas, que tenga prueba molecular con una vigencia máxima de 48 horas, entre otros detalles que el propio ministro de Transporte con la ministra de Salud van a detallar seguramente cuando amplíen esta información. Pero eso es desde la primera semana de octubre comenzamos a iniciar vuelos internacionales a algunos destinos. La fase 4 de reactivación económica comprenderá, además, la reapertura de otros rubros económicos en el marco de una reactivación parcial que permitirá mayor aforo en tiendas y restaurantes. Las discotecas, cines y bares aún no abrirán y serán los últimos espacios en retornar a la normalidad. Sin embargo, el mandatario explicó que también forman parte de la reactivación económica fase 4, la cual se irá aplicando de manera gradual. En la sesión del Consejo de Ministros hemos aprobado 2 decretos supremos. Uno de reactivación económica a través de la aprobación de la fase 4 para reanudación de actividades económicas. Este es un decreto muy corto donde especifica que estas actividades no contemplan todas las actividades de la fase 4 porque somos responsables. Y hay algunas actividades que estaban en la fase 4 que todavía no estamos considerando que puedan iniciarse. Esas que concentran gente y que son de alto riesgo, no podemos iniciarlas, lamentablemente, y hay que comprender, primero es la salud. Finalmente, Martín Vizcarra tranquilizó a la población y aseguró que Perú ya superó el pico de contagios del COVID-19. En una gráfica que puede darnos la claridad de cómo va la evolución de la pandemia, y es la cantidad de personas fallecidas por todo concepto en función de los datos que tiene el SINADEF, ¿no? Y ese es el único cuadro que quería mostrarles, ¿no? que pueden ustedes verlo ahora en pantalla, ¿no? Ese es el cuadro. Si ven toda esa franja verde, que la superficie de esa franja verde es más o menos la cantidad de personas fallecidas en promedio semanal en el año pasado, 2019. Ha habido según la temporada, porque no es que haya una constante. Hay semanas que el año pasado fallecían por semana 2.200 personas, 2.300. Hay semanas estacionales que han fallecido 2.500 personas, pero alrededor de 2.200, 2.300 personas fallecidas por semana es la que teníamos el año pasado. Y eso es la superficie verde. Y la raya roja que ustedes pueden apreciar en la gráfica es lo ocurrido en el presente año 2020.
Y como pueden apreciar, hasta el 15 de marzo, esta raya roja era más o menos coincidente con la raya verde, ¿no? Entonces, al 2020, los 3 primeros meses del año, la cantidad de personas fallecidas estaba por el orden de los 2.200 por semana. Pero ahí comenzó la afectación de la pandemia. Los contagiados, y luego de contagiados, los hospitalizados, y luego los que se agravaban, que entraban a UCI, y luego los que estaban en UCI, algunos no resistían su organismo y fallecían, y comenzaron a fallecer cada vez más personas por semana, por COVID, como también por diversos otros motivos. El SINADEF marca la curva de registro de fallecidos semanales por todo concepto, y llegamos a subir la curva hasta la primera semana de junio, del 10 al 16 de junio, que llegamos a tener 6.598 personas fallecidas en una semana. Nosotros consideramos que ese era el pico, porque de ahí comenzamos a bajar por semana hasta 6.000, que se dio entre la semana del 24 al 30 de junio. Bajamos de 6.598 a 6.000. Y luego se levantó la cuarentena, se reinició algunas actividades económicas, generó la confianza de la población, quizás incluso irresponsablemente se pensó que ya el virus se iba a desaparecer y comenzó nuevamente a subir la curva de personas fallecidas, llegando incluso a tener un nuevo pico la primera semana de agosto. La primera semana de agosto tuvimos esa semana cerca de 6.800 personas que fallecieron. Lo bueno es que a partir de esa primera semana de agosto hasta hoy, que nos encontramos en la tercera semana de septiembre, todas las semanas han comenzado a disminuir la cantidad de personas fallecidas por semana, ¿no? Tenemos que del 15 al 26 de agosto ya estaban falleciendo 5.653 personas por semana. En la exposición, conferencia que tuvimos aquí la primera semana de septiembre, ya estábamos en 4.200 personas fallecidas por semana. Y la información reciente actualizada, del 16 al 21 de septiembre, tenemos que los fallecidos es del orden de 3.100 por semana. Es decir, ya nos estamos acercando a la cantidad de personas que en promedio se tenían en los años anteriores, ¿no? Hemos visto cómo semana a semana estamos bajando de manera significativa, ¿no? Es importante, eso nos permite ver, como lo hemos dicho, ciertos resultados esperanzadores, la luz al final del túnel, pero no puede generar ninguna actitud triunfalista. Tenemos que seguir siendo sumamente responsables, y así lo estamos haciendo en las medidas que venimos trabajando. ¿Y tú qué opinas sobre lo anunciado por Martín Vizcarra para la fase 4 de reactivación económica? Déjanos tus respuestas en los comentarios. Si quieres mantenerte informado de las noticias más importantes del Perú, suscríbete al Día P. Hasta la próxima.